Dios les bendiga. Estamos en esta tarde compartiendo las bendiciones que nuestro Dios nos da y que usted pueda tener en consideración este tiempo tan maravilloso de compartir. Dios nos permite hoy compartir esas bendiciones que nos seguirán, nos alcanzarán. Queremos compartir un tema que hemos venido tocando, Elías. En este caso vamos a tocar la antorcha, y en esa primera parte quiero dar una introducción. Quiero darlo en dos partes. Quiero que Dios nos permita que nos dé esa gracia, esa unción para edificar, que los ojos de nuestro entendimiento se abran y que podamos ver con claridad el tiempo que vivimos y de poder accionar, activar conforme la gracia, conforme el don, conforme lo que Dios nos permite a realizar para la edificación del cuerpo de Cristo. Estoy seguro que Dios tiene en sus manos todo, sostenido por el poder de su palabra, y confío que Dios tendrá para cada uno una bendición. Cuando hablamos de Elías, hablamos de ese ministerio profético, y cuando hablamos de la antorcha, basados en la palabra de Dios, en el libro de Juan capítulo 5, versículo 35, nuestro Señor Jesucristo habla de que Juan era la antorcha que ardía y iluminaba. Entonces usted se va dando cuenta de lo que vamos a hablar, se va a ir dando cuenta de lo que vamos a compartir, ya que Juan es una antorcha. Cuando hablamos de antorcha, hablamos en este pensamiento, en esta oportunidad, del ministerio profético, de lo que Dios dejó manifestado a través de sus profetas, y que en este tiempo necesitamos esa luz que ilumine, esa antorcha que ilumine el lugar oscuro, en esa oscuridad de a veces tener inquietudes y no tener respuestas. Hay muchas preguntas y pocas respuestas. Necesitamos la luz de Dios cada día, necesitamos la administración de nuestro Padre, para que de esta manera podamos caminar firmemente, porque lámpara es a nuestros pies su palabra y lumbrera a nuestro camino, y es la palabra la que nos ilumina. Pero cuando hablamos nosotros de Elías, y pongo este logo, la antorcha, nos vamos a referir a aquellos ministerios, a aquellos hombres que para este tiempo que estamos viviendo, necesitan traer esa luz verdadera que ilumina a todo hombre. Ahora, para esto quiero hablarte de ese periodo de entre Malaquías y Mateo, que son, diríamos, el último libro del Antiguo Testamento, Malaquías, y el primer libro del Nuevo Testamento, Mateo. Pero ese periodo se le conoce como los 400 años de silencio, porque no hubo voz profética. Mire qué extraordinario es esto. Mire qué interesante es esto. Entre este periodo de esos 400 años no hubo voz profética. Hubo muchas cosas muy interesantes de las cuales quiero hablar. Quiero hablar como una introducción en esta primera parte, para ir apuntalando hacia lo que quiero hablar de el ministerio de Juan el Bautista y de lo que Dios quiere que hagamos en este tiempo para poder tener nosotros esa luz esa luz que nos haga entender y comprender es lo que viene para el tiempo del futuro que viene para estos días. Yo creo que necesitamos la luz de Dios. Todo lugar necesitamos la luz de Dios. Este tiempo de estos 400 años no hubo voz profética. En este tiempo no hubo, diríamos, esa guianza de Dios, no hubo esa claridad para ejercer las cosas que Dios quería que Israel hiciera. Pero eso es importante ver que estos dos libros, lo que es este periodo de tiempo entre Malaquías y Mateo, tiene mucha importancia, puesto que se desarrollaron cosas importantes. 400 años se dice fácil, pero 400 años verdaderamente es un periodo largo. No había voz profética. Le pido al Señor que de estos días que vienen, en medio de muchas preguntas, los hombres de Dios tengan esa voz profética, esa palabra profética que ilumina
como una antorcha en lugar oscuro. Así lo dice el apóstol San Pedro. Y esas antorchas verdaderamente encendidas para glorificar al Padre y al Hijo, para darle gloria a Dios. Yo creo que vivimos tiempos, y usted no me dejará mentir, en donde hay muchas cosas, hay muchas voces, diríamos. Todos quieren dar sus puntos, quieren dar sus pensamientos, sus ideas, pero necesitamos algo que Dios marque con claridad, sobre todo en los aspectos que vienen hacia adelante. Hay mucha escatología interesante y muy buena en algunos puntos. Hay muchos pensamientos, hay muchas ideas, aún hay muchas herejías, pero sobre todo Dios a los que nos ha dado el privilegio de poder tener esa nueva vida en Cristo Jesús, no nos dejará ni nos desamparará. Ahora, volviendo a lo que es el tema de esos 400 años, aquí hay puntos importantes de lo que quiero hablarte. Primeramente, debemos de ver que aquí se desarrollaron en este periodo de tiempo, era el final del imperio persa, el inicio del imperio griego y el final del imperio griego como el inicio de Roma. Dicho de tal manera que cuando el ministerio de Cristo aparece, Roma está gobernando. Pero aquí en Persia, si lo podemos ver, aquí está un periodo de tiempo en el cual vemos que de ahí sale la declaración de edificar el templo. Voy a hablar un poquito del templo, en el sentido del templo de Zorobabel y el templo de Herodes. ¿Por qué Zorobabel? Porque él salió como gobernador puesto por el rey Ciro. En el libro primero, en el libro de Esdras más bien, nos habla de ese decreto, de esa diríamos, habilitación de Dios a este rey persa Ciro, y entonces viene la edificación del templo de Zorobabel al final casi del imperio persa. Por eso abarca estos 400 años, parte de Persia, parte de Grecia, totalmente Grecia, y parte de Roma. Ahora ese templo de Zorobabel, ¿por qué templo de Zorobabel? Porque Dios permitió que se reedificara el templo. Es el templo de Dios, pero quien iba al frente como gobernador era Zorobabel. Para el tiempo, unos 20 años antes de Cristo, viene el templo de Herodes, con este gobernante Herodes de Jerusalén, en Judea, y entonces se le da el nombre de templo de Herodes, pero realmente era el templo judío. Estos dos templos eran para la adoración a Dios. Realmente tenemos que ir armando poco a poco el rompecabezas de la historia, y de esa manera tener un panorama amplio, maravilloso de lo que Dios nos permite entender y comprender. Por eso al inicio oraba que Dios ilumine los ojos de nuestro entendimiento, ver los tiempos en los cuales Dios trabajó, ver los tiempos en los cuales Dios operó, y ver los tiempos que aún en este tiempo hubo un silencio, el silencio de la voz profética. Qué importante es que Dios levante esa voz profética, y cuando yo hablo de esa voz profética, es la voz que Dios traerá por parte de la iglesia, a través de los ministerios, a través de los dones, a través de las gracias, esa claridad de los hombres que temen a Dios, esa claridad en los hombres que no buscan protagonismo, esa claridad de la cual Dios trae en aquellos hombres que no buscan más que agradar a Dios, esos hombres que no compiten, de esos hombres que saben que tienen una tarea y que Dios les dará esa bendición para poder llevar el pueblo con esa claridad. Ahora vea bien el templo, el centro de las actividades. Aquí es donde vemos el trabajo del rey persa, el libro de Esdras, para edificar el templo. Vemos a uno de los profetas, Ageo, que hace para que se vuelva a reedificar el templo, para dar ánimo a aquellos gobernantes, aquel sumo sacerdote Josué, al pueblo. Despierta el espíritu de Zorobabel, de Josué el sumo sacerdote, y de ¿cómo se llama? El resto del pueblo. Pero yo quiero que usted pueda tener en consideración lo que estaremos compartiendo y estaremos dando. Gracias a Dios por todo lo que nos permite realizar. Entonces, si se da cuenta, esto es al final del imperio persa, y yo quiero que usted traiga a su bagaje esa bendición de lo que Dios tiene, para que podamos de esta manera realizar las cosas amplia y abundantemente. Quiero que vea que
en el tiempo cuando es dado el templo de Herodes, también había un movimiento fuerte de lo que Dios permitió, porque aquí fue reedificado, después a través del imperio griego fue tirado, fue derribado, a través de Roma, todo lo que aconteció a través de estos imperios que fueron profetizados por el profeta Daniel. Quiero que ir paso a paso, es un tema que hemos tocado paso a paso, de tener esa introducción, esa claridad, para que podamos entender y comprender más de la palabra de Dios. Hay mucha información, de hecho, yo creo que si usted se da cuenta, hay que investigar, hay que leer. Aquellos que amamos, que deseamos y estamos seguros que Dios nos da la gracia para poder compartir, pues nos esforzamos para poder transmitir con claridad el mensaje, la información, las cosas que Dios tiene y quiere que hagamos para que podamos de esta manera ser edificados. Qué interesante, entonces usted se da cuenta de cómo se ha desarrollado, y lo he puesto haciendo un cuadro rápido, a vuelo de pájaro. Hay muchas cosas de las cuales usted se va a ir dando cuenta. En este tiempo, en este periodo de esos 400 años, surge un personaje que es Antíoco Epífanes. Este es un rey tirano que invade Jerusalén y mata como a 40,000 judíos en 3 días. Otra de las cosas que es forza la entrada del lugar santísimo, sacrifica una cerda en un altar idolátrico que él colocó, y como dice la Biblia, esa abominación de la desolación que habló el profeta Daniel en el capítulo 11:31, de lo que corresponde a Antíoco Epífanes. Antíoco Epífanes pues es un tipo del anticristo, y es un tipo de ese gobierno, de ese dictador que vendrá. Pero esto aconteció en este tiempo, porque si bien es cierto, Antíoco viene del gobierno griego de Alejandro el Magno, viene de los 4 generales que se dividió el imperio griego, y esos 4 generales, en uno de esas ramas viene Antíoco Epífanes. Antíoco Epífanes tiene, diríamos, un protagonismo tremendo, ya que al pueblo judío lo sometió. Fue un hombre que forzó las cosas, sacrificó un cerdo en el lugar santísimo, y hizo que Israel fuera a adorar lo que él quería que adoraran, al dios Zeus. Por eso es que usted y yo tenemos que ver que gracias a Dios tenemos la libertad hoy de buscar a Dios, pero el tiempo que viene vendrá un dictador, y gracias a Dios no lo veremos, porque seremos arrebatados con el Señor, seremos transformados. Cuando pasa esto de este personaje Antíoco Epífanes, podemos considerar que es un tipo del anticristo, uno que quiere obligó al pueblo judío a adorar, y quien no adorara era muerto. Muchos judíos vivieron un tiempo muy difícil de esta tiranía a través de este gobernante que venía de la línea griega, y que es un tiempo tremendo que habla el capítulo 11, versículo 31 del profeta Daniel, de la abominación de la desolación. Esto aconteció, pero esto también se relaciona con lo que Jesús habló, diríamos, en el capítulo 24, versículo 15, de la abominación. Cuando veáis la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, y empieza a darles instrucciones para que ellos pudieran entender que vendría un tiempo, en lo que viene el futuro, viene ese tiempo. Obviamente, Antíoco Epífanes, que es el punto que estamos tocando, es un general tirano que trata de oprimió al pueblo, lo forzó, algo tremendo, porque al tiempo que vendrá, muchos van a tener que ser forzados cuando se levante esa adoración forzada a lo que es la bestia. Pero no vamos a tocar eso. Quiero que usted vea en el desarrollo de estos 400 años de silencio, muchas cosas que se llevaron a cabo. Por eso es importante ver que Persia, Grecia, Roma
representan lo que Daniel habló en el capítulo 2 de Daniel, de la estatua de Nabucodonosor, y de que muchas veces no vemos lo que aconteció alrededor del imperio griego, la influencia, la tiranía. Podemos ver que ellos fueron opresionados y fueron muertos, mucho judío, por cuestión de no dejar al Dios Todopoderoso. Y más sin en cambio, aquí hay un punto importante: no había luz profética. Desde Malaquías hasta Mateo está un tiempo, ese periodo de silencio. Y aquí no quiero detenerme un poco cuando Dios no habla. Una vez toqué un tema, cuando Dios calla, y es que muchas de las veces tenemos que clamar y pedirle a Dios para que traiga esa luz. Recuerda que lo que vamos a seguir más adelante va a ser el tema de Juan el Bautista, que es esa antorcha que ardía e iluminaba. Y se da cuenta que, usted se va a dar cuenta que en este periodo de los 400 años Dios cayó, no había voz profética. Y yo lo que quiero es que podamos comprender que Dios tiene todo sostenido por el poder de su palabra. La importancia de que haya luz, claridad en lo que viene. La importancia de humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Pero lo que viene para el tiempo es, en el tema que viene, ese clamor. ¿Qué era Juan? Juan el Bautista, adelantándome un poco, era esa voz que clamaba. ¿Dónde? En el desierto, en la desolación. O sea, un clamor, como le llaman, el clamor abierto, un clamor con el corazón abierto hacia Dios, un clamor de humillación, un clamor porque las cosas aquí estaban difíciles para el pueblo judío, para el pueblo de Dios, y no había claridad en lo que hacían. Otro de los puntos que quiero ir tocando, me adelanté un poco, es que si podemos ver ese clamor que sube delante de Dios, ese clamor que llega delante de Dios. ¿Se acuerda del libro de Éxodo capítulo 2, donde el pueblo clama y dice que Dios los oye? ¿Acaso Dios no oye? Claro que oye, pero subió su clamor. Dice así, escrituralmente, subió el clamor del pueblo hacia Dios, y entonces Dios envía el libertador. Cuando el pueblo clama, entonces es porque hay situaciones difíciles en las cuales se ha dado lugar, o que Dios trae para que pueda Él extender su mano de misericordia y de bondad. Y dice que Dios oyó. Por eso es que el tiempo que vendrá, a muchas situaciones van a poder venir, pero realmente si nos mantenemos fieles a Dios, pues Él con la prueba nos dará la salida. Pero muchos que tienen la lámpara con poco aceite, pues van a tener que clamar con todo, como decimos a lo mexicano, con todo, van a tener que clamar para que Dios escuche verdaderamente. Juan era ese clamor en el desierto. ¿Por qué el desierto? En el lugar de la sequedad, en el lugar donde no hay agua, en el lugar donde no hay luz, diríamos, en el lugar donde la situación es difícil, es caliente, es fuerte. Pero eso lo tocaremos en la segunda parte. Pero continuando con lo que vemos, aquí está en este tiempo, cuando está este general tirano o rey tirano del norte, de los Seleucos, podríamos ver que surgen los macabeos. ¿Qué fue los macabeos? Para muchos, por ejemplo, si usted se da cuenta, hay 2 libros de macabeos en medio de las Biblias tradicionales católicas, pero realmente hay esa historia. No los consideraron en el canon, no quiero hablar de eso, pero hay una punta importante de que esta familia de los macabeos fue muy importante mencionarla, porque las crónicas, los historiadores, tanto griegos como judíos, hablan de muchas cosas, de lo que fue ese tiempo difícil con Antíoco Epífanes. Los macabeos surgen, y los macabeos es una familia. El principal, el padre era Matatías Macabeo. Él muere al año después de empezar la revuelta, y su hijo Judas Macabeo se encarga de todo. Ellos verdaderamente pelearon contra toda la tiranía que había en medio de esos días.
esa tiranía, ese maltrato, esa opresión, ese saqueo por esos invasores. Y los macabeos surgen como esos caudillos que pelean la batalla. ¿Por qué? Porque no querían adorar a otro Dios. ¿Por qué? Porque ellos pelearon hasta poder lograr esas victorias. Y hubo un gobierno de 100 años de los macabeos. Y en esos 100 años, pues obviamente Dios permitió, ¿verdad?, que tuvieran un poco de regocijo, pero realmente no había voz profética. Oiga, esto está tremendo. Esto, como dice por ahí un predicador, está cardíaco. Y es importante nosotros tocar los puntos que van mechando, la profecía se va sumando, la palabra se va sumando. En el caso del templo de Zorobabel, ahí vemos a un Nehemías, a un Esdras, ahí vemos a un rey, al rey Ciro de Persia, ese rey que da el decreto. Dice Dios me dijo, ahí usted lo lee en el libro de Esdras, me dio esta tarea de esta comisión de edificar el templo de Jerusalén, y él llama a todos los que habían llegado deportados en el tiempo del rey Nabucodonosor. Ahora estaba Persia gobernando, y entonces los regresa para que edifiquen el templo. Qué tremendo y qué exacto es Dios, porque toda la profecía se va sumando. Esdras, Nehemías, si usted se da cuenta también de las 70 semanas, estaba el cumplimiento de las 70 semanas de Daniel, esas 70 semanas que habían sido profetizadas allá por Jeremías. Miren nada más, por Jeremías 25:11, 29:10, de que Dios los iba a volver a traer. Y por eso es que si el rey persa se da cuenta de que tiene que edificar el templo y que Dios le da la comisión. Hay tantas cosas que se van uniendo. Aquí vemos el imperio griego con Alejandro el Magno, con sus 4 generales a su muerte, y empieza a desarrollar todo lo que fue el mundo antiguo, podríamos decir, un orden mundial. Después de ese orden mundial, otro orden mundial. Después de ese otro orden mundial. De lo que se habla hoy del orden mundial, pero no quiero entrar en geopolítica. Quiero que usted vea que esto es fundamental e importante para nos damos cuenta de este tirano que es un tipo del anticristo, que invadió Judea, Israel, y él desarrolló un culto idolátrico tremendo que podíamos decir que en las crónicas judías, en las crónicas israelitas, se dan cuenta de lo que habían vivido y habían atravesado por causa de su desobediencia, por causa, yo diría, del plan profético de Dios. Y el plan profético de Dios nadie lo puede alterar. El plan profético de Dios se tiene que dar. Aleluya, alabado sea el nombre de Dios. 400 años de silencio, diríamos. Malaquías, pues no era de los que profetizaban cada 8 días en el servicio. Los profetas profetizaban en el tiempo que Dios les daba que profetizaran, que hablaran. No buscaban protagonismo. Dígame un Juan el Bautista, ¿qué protagonismo buscaba si no pensaban en él? El pueblo lo tenía por ahí. Pero si usted se da cuenta, es la voz que clama en el desierto. Oh, santo Dios. Es tremendo lo que vamos a ver en el otro tema, porque ahí es donde quiero tocar algo ya con otras bases escriturales de lo que representa los ministerios antorcha. Ahora, si usted se da cuenta, estos macabeos fueron caudillos, pelearon, aguerridos. Pero algo tremendo que las crónicas hablan, dice que en este periodo vino cuando la decadencia del periodo macabeo viene cuando el liderazgo se volvió egoísta, ambicioso, materialista. Se sobrepusieron más los intereses personales que realmente los intereses que competían a la realidad de Dios. Es lo que pasa cuando hay ese logro, cuando hay esa fama, cuando hay aquello que Dios permite, y más sin en cambio, pues invade el ego, invade la ambición, invade el materialismo. Glorificado sea el nombre de Dios, porque los ministerios antorcha no buscan el protagonismo, no buscan
el dinero. Oh, tremendo es esto. Buscan verdaderamente traer la luz que Dios quiere que se traiga en este tiempo. Alabado sea el nombre de Dios. Entonces, si nos damos cuenta en esta introducción que acabo de dar y de la cual voy a ir terminando en esta primera parte, nos damos cuenta que en lo que viene es Juan el Bautista, el Elías, porque Jesús dijo, es el Elías que había de venir, y vosotros quisisteis regocijaros un poco de tiempo en su luz. En Juan 5:35 usted lo puede leer para que vea que si hablamos lo que la palabra de Dios nos da. Todo va mechando. Tenemos que orarle a Dios, tenemos que leer, tenemos que ver el panorama, cómo Dios ha operado en diferentes tiempos. Máxime en este tiempo donde Él cayó la voz de Dios. Tremendo. Oh, glorificado sea el nombre de Dios. Pero en esos tiempos la voz de Dios vendrá como a la antorcha. Por eso, si usted se da cuenta, Elías, la antorcha, estaremos hablando de Juan el Bautista. Estaremos hablando de este tema muy interesante para que podamos ser edificados. La segunda parte la daremos y le doy gracias a Dios por este momento, por este tiempo que nos permite compartir. Alabado sea el nombre de Dios. Que Dios los bendiga.